Bien, y nosotros estamos listos para seguir analizando la actualidad de los criollos en la Gran Carpa y luego de lo que fue el receso del Juego de las Estrellas. Por eso, desde Miami nos acompaña Alejandro Villegas, nuestro corresponsal, en todo lo referente a esto de la Gran Carpa. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, Tiffany. ¿Todo bien? ¿Y ustedes por allá? Chévere y por supuesto listos ya para hablar de este tema que, como ya lo hemos dicho, siempre nos apasiona precisamente por tratarse de estos criollos que nos representan en la Gran Carpa. Yo quisiera empezar hablando del tema de los venezolanos que suenan para sustituir a Pablo Sandoval en Boston, donde está Martín Prado, que ya comentábamos fuera de cámaras que le siguen afectando las lesiones. Sí, así es. Recayó nuevamente de la lesión que había tenido ya dos veces, la segunda vez que va a la lista de incapacitados, otra vez a la lista de 10 días. De hecho, el venezolano Miguel Rojas es quien entra por Martín Prado en el roster de los Marlins a partir de hoy, en la serie que tienen contra los Phillies de Filadelfia. Prado que está sonando no solo para Boston, no solo para sustituir a Pablo Sandoval, sino los Yankees de Nueva York. También serían otro equipo que estaría interesado en los servicios de Martín Prado. Prado ya jugó con los Yankees anteriormente y tiene muy buena referencia de este equipo. Y Boston obviamente está buscando un tercera base que no pudo encontrar en Pablo Sandoval. Ellos se deshicieron de Travis Shaw y que fue a parar a Milwaukee más temprano, antes de comenzar la temporada. Y le dieron la confianza total a Pablo Sandoval, que nunca terminó de responder. Y con todo el dinero que le deben, prefirieron dejar eso así y tratar de buscar a alguien nuevo. Asdrúbal Cabrera es el otro caso, como bien comentaban, no estaba contento con la gerencia de los Mets, que lo quisieron mover a la segunda base después de la lesión de Neil Walker, y quizás por ahí se abría otra puerta. Los Mets de Nueva York que no están atravesando un buen momento y que también quisieran obtener algo a cambio de Asdrúbal Cabrera, también podría ser interesante ese canje. Hay que ver en qué terminan estas conversaciones. Para seguir hablando de otros casos de los venezolanos, también hoy veíamos varios medios que titulaban el buen momento que vive Wilson Contreras, convertido, como muchos dijeron, en el corazón de los Cachorros de Chicago, se ha convertido en ese cuarto bate. ¿Cómo lo ves tú el tema de Wilson Contreras? Sí, bueno, lo que pasa con los cuarto bates hoy en día en el béisbol es algo muy interesante, porque por darte el ejemplo aquí con los Marlins, el cuarto bate natural del equipo debería ser Giancarlo Stanton, pero aquí los Marlins lo han venido utilizando como segundo bate este año y ahí es donde ha explotado, ahí es donde ha rendido. Ya vimos el año pasado con los propios Cachorros de Chicago cómo usaban a Chris Bryant como segundo bate. Anthony Rizzo con los propios Cachorros de Chicago este año ha jugado hasta como de primer bate, imagínate. O sea que eso de las posiciones en el orden al bate ha venido cambiando un poco en el béisbol de Grandes Ligas y ya el cuarto bate no siempre es aquel hombre de pura fuerza que da solamente cuadrangulares. Ahora están cambiando un poco los roles, ¿será? O no sé, el orden en que ponen a los bateadores y ya no siempre el cuarto bate es esa figura de poder. Simplemente creo que están tratando de darle más turnos al bate a los mejores bateadores, poniéndolos en los primeros 4 o 5 puestos en la alineación, sin importar quizás las características propias de cada jugador. El primer bate por lo general es un jugador más pequeño que se envasa rápido en las almohadillas. El segundo bate un jugador que puede mover al corredor. El tercero es el mejor bate del equipo y el cuarto bate es el bateador con más fuerza. Pero ya eso en el béisbol se está cambiando un poco. De hecho, también a los pitchers ahora no siempre los ponen de noveno, a veces los ponen de octavo. Están tratando de encontrar las fórmulas con todas estas nuevas matemáticas que hay en el béisbol para tratar de hacer los line-ups más productivos. Y bueno, Wilson Contreras está atravesando un buen momento y los Cachorros necesitan algo que termine de despertar ese line-up. Hablando de esta productividad en los line-up que buscan los equipos, hablar del caso de Salvador Pérez con los Reales de Kansas City, que vemos que prefieren darle descanso, ¿no? No solo ellos siempre han preferido tenerlo detrás del plato, sin embargo, buscando esa productividad bueno, que el venezolano ha demostrado esta temporada. Sí, bueno, hay que recordar que el catcher es una de las posiciones más complicadas del béisbol porque reciben muchos golpes y es el único jugador que juega agachado todo el encuentro, ¿no? Entonces las rodillas sufren mucho. Hay que recordar que Salvador Pérez se lesionó en el Clásico Mundial de Béisbol, tuvo una lesión en la pierna. O sea, hay varios factores que están Una pregunta. o que impulsan a los Reales a tomar esta decisión. Salvador Pérez no juega otra posición que no sea receptor en los Reales de Kansas City porque en primera está Eric Hosmer, quien es un guante de oro, que también juega mucho, o sea, casi todo el año en primera. Son muy pocos los turnos que toma como jugador designado, como bateador designado. Entonces, Salvador tiene pocas opciones, o es catcher o es bateador designado. Y bueno, obviamente para darle descanso tienen que hacer lo que lo haga como bateador designado en este caso.
Hay que recordar que en los últimos años Salvador ha tenido no solo los 162 encuentros de la temporada, que obviamente no los juega todos en la receptoría, pero también ha tenido encuentros de playoffs. Entonces, si le sumas a esos 130, 140 que juega en la temporada, más los de playoffs, llegas a los 160 o quizás 170 encuentros. Entonces, es una carga bastante grande para sus piernas. Y hay que recordar que ya Salvador no tiene 20 años, todavía sigue siendo un catcher joven, pero ya no tiene los 20 años que tenía antes. Hay muchos casos de receptores que los mueven hacia la primera en sus años finales de carrera. Joe Mauer, el propio Buster Posey, que era el receptor de los Gigantes de San Francisco, ahora juega simplemente más en la primera base porque es muy fuerte la carga que lleva esta posición. Alejandro, ya para cerrar, hoy hay dos brazos criollos que vuelven, Junior Guerra y Antonio Senzatela. Me quisiera detener o centrar más en el caso de Senzatela, que había sido bajado a las ligas menores, pero buscando que retomara ese nivel de inicio de temporada. Sí, y no solo tratando de que retomara el nivel, sino que estaban tratando de cuidar su brazo un poco. Hay que recordar que Senzatela es un novato y hoy en día los novatos en Grandes Ligas los están cuidando muchísimo. Vimos hace años, eso empezó desde hace unos años con Stephen Strasburg, quizás con los Nacionales de Washington, que le limitaron la cantidad de innings que iba a lanzar en ese año. El propio José Fernández aquí, cuando estaba en vida con los Marlins, le saltaban salidas que eso descansara. Creo que por ahí van los tiros con Colorado. Están tratando de cuidar a Senzatela, lo bajaron. Primero pasó al bullpen, después lo bajaron a ligas menores, trabajó en ligas menores tanto en el bullpen como en la rotación y ahora, bueno, están tratando de incorporarlo nuevamente a la rotación de los Rockies, que hay que recordar, están en plena pelea para la clasificación en el oeste de la Liga Nacional, entonces necesitan ese brazo y, bueno, esta nueva oportunidad. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos, bueno, mañana ya nos comentabas que ibas a estar en el Marlins Park, ojalá mañana también podamos tener algún contacto para tener esa información desde el mismo estadio. Sí, señor, mañana juegan los Marlins temprano contra los Phillies a partir de las 12, creo, 12 o 1 de la tarde, entonces vamos a estar allá, ojalá podamos establecer otro contacto. Ya cortico, ahora sí, antes de despedir, no quisiera dejar de tocar el tema de que Di María estuvo haciendo ese primer lanzamiento con los Marlins, por supuesto tener esta figura, cuéntanos un poquito de eso ya para cerrar porque se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, Di María viene, porque viene la International Champions Cup aquí en Miami, va a venir el PSG, la Juventus, el Barcelona, el Real Madrid. Hay todo un movimiento alrededor de ese torneo que viene a finales de julio bueno, en todo Estados Unidos, pero aquí en Miami se van a jugar cientos encuentros y bueno, Di María es una de las figuras más importantes de ese torneo que se va a jugar aquí y estuvo ayer en el Marlins Park, como tú bien dices, haciendo su primer picheo, dominó la pelota de béisbol. De hecho, estuvo con Martín Prado antes de que se anunciara su lesión. Entonces hubo bastantes bromas aquí en Miami que Di María le había pegado un poco de esa tendencia a lesionarse que tiene y al pobre Martín que volvió a la lista de incapacitados. Bueno, ya con todo esto que nos adelantas ese ambiente que van a tener por allá en Miami, ya sabes que vas a tener bastante tarea aquí en Noticias Globovisión Deportes. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Con esto vamos a hacer nuestra primera pausa, pero en breve continuamos con más de los